Estoy aquí viendo a Hegel en televisión. Está explicando bastante claramente la fenomenología del espíritu. Parece ser que se trata en todo momento de una cuestión de articulación de las leyes de la familiaridad y no es tanto la dialéctica del amo y del esclavo cuanto todas aquellas deudas contraídas que tienen que ser tomadas en función de una serie de evidencias. Acaba de aludir a la epóptica y sobre todo estamos viendo cómo aparecen una serie de personajes secundarios de la filosofía alemana. Aquí tenemos a Schopenhauer, que por sus cejas y por su aspecto comprobamos que tiene un gran pesimismo. Hegel, en cierto sentido, desprecia esa dimensión en la que ha entrado el teórico del mundo con de representación, que como vemos se encuentra perdido casi en un ámbito boscoso pseudo-tropical. Hegel se arrasca la oreja y viene también a rascarse la nariz. No es un momento meramente narcótico y como vemos está masticando, rumiando en realidad el concepto, tratando de llegar a una suerte de ciencia lógica y en este momento hace una pausa en la que lo va a aclarar todo. El punto de vista, es decir, no se trata de hablar por hablar, ni de perorar, ni de estructurar algo así como una doxografía a la postre que no tiene carácter enciclopédico, sino llegar a la evidencia y totalmente una certeza de carácter por cartesiano, por qué no decir espinosista, que esté masticada, que incluso surja, como vemos aquí, de la nuez, es decir, del gaznate, allí donde se atascó la manzana de Adán. Pausa casi a lo John Cage. Bueno, Hegel habla evidentemente del hijo en una suerte de reconfiguración de toda la dimensión cristológica y de toda la revisión de la historia de las religiones, porque sabe que aquí se está hablando de una suerte de conciencia infeliz en la que aparece de repente la lechuza de Minerva acompañada por todo el séquito angélico y aquí en medio aparece este personaje que no es otra cosa que Peter Sloterdijk en la época de Hegel, es decir, un mierder que está haciendo que Hegel tenga que entrar en un auténtico calentamiento de cabeza. La cosa se está poniendo fea porque ha habido momentos. Esos momentos no son otra cosa que estados de la certeza sensible que tienen que llevar a una suerte de reconceptualización. Exactamente, hay momentos en los que no hace falta decir de lo que no se puede hablar, es mejor guardar silencio, y aquí es donde se habla de esa dimensión de la peor humillación y de la dimensión del mal hijo y sobre todo de la historia de Jesús y de todo el conjunto de reconversiones en las que ni siquiera un sórdido Peter Sloterdijk del momento del idealismo va a poder aparecer allí donde, como vemos, está pugnando por aparecer algo que no se puede decir ni se puede enunciar porque pertenece a ese momento, vamos a llamarlo así, de das Mystische, que no es como sea el mundo, sino propiamente que el mundo sea. Como vemos por el asentimiento y el cabecear del perrito piloto, se está accediendo a una lógica que no es maniquea ni son dos elementos, sino que supone una Aufgebung en la que, como vemos, aquí aparece un tertius ad quem, que es esta chica que está llorando, está entrando realmente en una dimensión de autoconciencia culposa o culpable y se presenta ante un tribunal de la razón en el que estamos viendo una serie de sujetos en los que ha sido fácilmente identificable el calvo, que es Rosenkrantz. Esto es la manifestación de la propia estética de lo feo y este momento lacrimógeno que tiene que ser desechado porque, como sabemos, todo ese tipo de comportamiento melodramático es para nosotros una cosa del pasado, como lo es la propia experiencia del arte. Él no lo va a decir, es decir, no tiene sentido aquí entrar en una suerte de comentario y metacomentario, como si estuviéramos aquí entrando en una estructura casi de carácter wittgensteiniano. Como vemos, Peter Sloterdijk no permite fácilmente que se enuncien estas verdades de carácter enciclopédico que tiene aquí Hegel y únicamente podemos despedirnos con este masticarse, este rumiarse vacuno del concepto en la noche de los gatos pardos. Muy bien, yo, como hemos visto en la frase, en el anacoluto, en el modo en el que deja la cosa en suspenso y en esa mirada baja, totalmente melancólica, pero que por otra parte entiende la diferencia entre la tierra y el mundo en ese momento, antes de que estemos sofocados por la insistencia de Peter Sloterdijk, vemos cómo aparece por detrás el espíritu de la razón, Napoleón a caballo, que no es otra cosa que Isabel Pantoja, que hace que uno tenga que hidratarse, rehidratarse y volverse incluso heraclitiano. Una maravilla en este momento hegeliano.